al decano de la Facultad de la Salud de la Universidad del Quindío, eh, que va a presentar en este momento. Entonces, decano, muy buenos días. Gracias, Santiago. Gracias a todos por estar participando en este ciclo de conferencias de cannabis. Muchas gracias a Planmeco, esa gran alianza que la Universidad del Quindío y la Facultad de Salud hemos hecho con miras básicamente o fundamentalmente a seguir haciendo educación, que es una de nuestras grandes competencias y nuestros grandes propósitos. Vamos a tener un invitado muy especial también hoy. Ya todos pudieron disfrutar a la anestesióloga hace 8 días. Hoy tenemos al doctor Jorge Cruz, médico formado en Chile y con el tema también muy importante en lo que tiene que ver con el cannabis y cuidados paliativos y cáncer. Entonces, como no extendernos en este saludo y bueno, muchas gracias a todos los participantes y ha sido muy nutrida la asistencia, Santiago. Gracias también a usted por esta convocatoria y esperemos que esto se siga disfrutando como tiene que disfrutarse la educación. Bienvenidos todos y también al doctor Arias, que nos acompaña hoy desde Planmeco. Creo que le doy la palabra a él para continuar este preámbulo y comenzar la conferencia. Muchas gracias a todos. Gracias, Santiago. Gracias, doctor José Luis Duque, decano de la Facultad de Salud de la Universidad del Quindío. Para Planmeco es de mucho agrado pues que hayamos podido tener esta integración para este ciclo de conferencias de cannabis medicinal. Considero que esta es una forma de hacer patria y que el Departamento del Quindío, a través de sus instituciones y de la empresa privada, pueda aportar su granito de arena en cuanto a todo lo que se refiere al cannabis medicinal y a todos los beneficios que él nos da. Yo quiero invitar o presentar al doctor Diego Cruz, que como dijo usted, doctor Duque, nos va a presentar la conferencia de cuidados paliativos y manejo de cáncer con cannabis. El doctor Diego Cruz es un médico cirujano formado en la Universidad de Santiago de Chile, con una maestría en medicina de montaña en la Universidad de Insubria, Italia, y con experiencia en urgencia pediátrica. Él lleva 4 años en el uso de fitocannabinoides, en cuidados paliativos y manejo del dolor crónico. Además que cuenta con amplia experiencia en congresos y cursos relacionados con el uso medicinal del cannabis a nivel nacional e internacional. Bienvenido, doctor Diego Cruz. Hola, muy buenos días. Primero agradecer profundamente esta invitación. Estoy feliz de estar acá, me encanta hablar de este tema y soy un fiel creyente de la educación en salud, así que muchas gracias por esta invitación. Bueno, sin más, con su permiso, voy a dar inicio a mi presentación. Como me presentaron, yo soy Diego Cruz, soy médico. Llevo ya poco más de 4 años en el uso de cannabis medicinal, indicando esto, con muchos tipos de pacientes. Sin duda, uno de los temas centrales respecto a la terapéutica en cannabis sativa es el cáncer. Y si profundizamos un poco, son los cuidados paliativos. Es en esta área donde cannabis es una herramienta tremendamente potente. Por distintos motivos, también entenderlo como una amplia gama terapéutica, que no solo es una presentación, sino que son varios tipos de formulaciones y presentaciones. Entonces es un tema en el cual, si bien se puede estar en pañales hasta cierto punto, hay harto que decir. Ahora, si vamos a por qué está en pañales, hasta cierto punto, es porque mayormente los estudios relacionados a cannabis se han hecho mayormente en relación a los daños o a los posibles daños que produzca la planta. En segundo lugar, hay estudios relacionados al sistema endocannabinoide. Y recién en tercer lugar empiezan a aparecer los cannabinoides con fines terapéuticos, con, como pueden ver en este gráfico, una baja importante en los recursos industriales.
Después tiene algo que ver con más bien con la parte regulatoria del mercado en relación a esto. Y si vemos lo que tiene relación a la planta completa, o sea, al como full spectrum uso de cannabis, es bastante menor y es considerablemente menor, ¿ya? Y esto es bastante relevante desde el punto de vista que hoy por hoy uno de los acercamientos al uso de cannabis es desde el efecto séquito. Es desde no usar los cannabinoides aislados, sino que ocupar la planta completa. Pero esto siempre es un debate que aún se está dando entre los distintos científicos, médicos, pero sin duda es un tema profundamente interesante. Ahora, si vamos derechamente a los cuidados paliativos, vamos a entenderlos como es algo que busca aliviar el dolor y otros síntomas angustiantes. Es amplio y trasciende el dolor. Muchas veces pensamos en cuidados paliativos igual manejo del dolor, sin embargo, incluye mucha más sintomatología y cuando hablamos de angustia está este componente psicológico que es bastante importante también como ayuda a cannabis. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. ¿Ya? Esta parte es un poco más filosófica, es un poco más espiritual, pero sin duda que es parte de. Estamos frente a un paciente que muy posiblemente ya tiene el concepto de que su vida tiene un fin, todos la deberíamos tener, pero más aún en un contexto de enfermedad. Ahora, estos cuidados no intentan ni acelerar ni retrasar la muerte. Ese concepto es muy importante. Integran los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente. ¿Ya? Bueno. Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte. ¿Ya? Ahora, este sistema de apoyo no solo tiene que ser para el paciente, sino también para la familia, para la red de apoyo de estos pacientes. Es muy duro ver a un ser querido sufrir y no tener alivio en esto. Es muy duro. Es por esto que los cuidados paliativos deben incluir a la red de apoyo del paciente. Y lo que es muy interesante, y debería ser siempre así, es que es un enfoque de equipo. Estos son equipos multidisciplinarios. El médico es parte de este equipo, pero sin duda necesitamos más profesionales. Acá, importante también el manejo del duelo. Muy importante. Este concepto para mí es clave. Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida y también pueden influir positivamente en el curso de la enfermedad. Pero es el concepto de calidad de vida donde cannabis está muy potentemente progresando. Cannabis, como vamos a profundizar un poquito, no es un potente analgésico. No es un potente medicamento en varios aspectos, salvo ciertas cosas como el manejo de náuseas y algunos otros puntos. Pero, en general, se habla de que baja 3 puntos en la escala de análoga al dolor. Pero, como concepto, en calidad de vida es su gran fuerte. Hoy por hoy hay distintas escalas para cuantificar esto, pero sin duda es calidad de vida la gran fortaleza de cannabis. Y lo que es bastante interesante también en relación a esto es que puede dispensarse en una fase inicial de la enfermedad junto con otros tratamientos, como es el caso de la quimioterapia y la radioterapia. Muchas veces mejorando la tolerancia a estos e incluso potenciándolos. Entonces, mayormente no hemos visto resultados negativos en relación a esto. Vamos a profundizar de todas maneras un poco en ciertos efectos y ciertas interacciones posibles que pueden haber. Datos y cifras. Actualmente a nivel mundial, solo un 14% de las personas que necesitan cuidados paliativos la reciben. Muy bajo, un 14%. Y esta segunda parte sin duda que tiene mucho que ver con esto. Una reglamentación excesivamente restrictiva, principalmente de los opioides y otros medicamentos paliativos, como es el caso de cannabis, lo que dificulta esta terapéutica. Para mí, hoy por hoy, si bien los opioides son la gran herramienta, el uso de cannabis en cuidados paliativos tiene que crecer. Se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos. El 78% de ellas viven en países con un ingreso bajo o ingreso mediano, que más o menos corresponde a nuestra realidad como latinoamericanos.
¿ya? En este gráfico en amarillo, bueno, está desde rojo los países más pobres hasta verde los países más ricos. Y si vemos la realidad latinoamericana, sin duda que somos muy posiblemente aportamos una cifra importante de estos pacientes. La necesidad mundial de cuidados paliativos va a seguir creciendo, ¿ya? Desde que la población está creciendo hasta que la carga de enfermedades no transmisibles está aumentando. Una asistencia paliativa temprana reduce las hospitalizaciones innecesarias y el uso de los servicios de salud, ¿ya? Esto también, desde el punto de vista temprano, es bastante importante en cannabis. Muchas veces, siempre cannabis es la última alternativa, ¿ya? Y objetivamente deberíamos atrevernos a usarlo desde estadios más tempranos. En los países desarrollados, la tasa de supervivencia general de los pacientes tratados por cáncer es de 5 años, ¿ya? O sea, casi un 50%. Es decir, tenemos a pacientes que durante 5 años van a estar enfrentados a situaciones de dolor total y mucha polisintomatología. En los países en desarrollo esta cifra es menor, un 30% de los pacientes llegan a los 5 años. En Latinoamérica y el Caribe, 40%, estamos más bien como a mitad de la tabla. Y en todo el mundo, la mayoría de los cánceres se diagnostican cuando ya están en etapas avanzadas e incurables, ¿ya? También yo creo que ese punto es clave. Muchas veces preguntan, o está como la formulación desde que cannabis es un potente anticancerígeno, y la verdad es que parcialmente, si bien tiene actividad antitumoral ciertamente, muchas veces depende de la etapa en cual estemos. Y como la mayoría de los cánceres son diagnosticados en etapas avanzadas, la verdad es que cannabis tiene más bien un fin paliativo que un fin terapéutico en relación al cáncer. Si bien puede ayudar en vamos a ver que ayuda a prolongar ciertas sobrevidas, la verdad es que su mayor uso en lo personal apunta a lo paliativo. Una amplia gama de enfermedades requieren cuidados paliativos, ¿ya? Esto también es muy significativo. Desde el punto de vista que mayormente pensamos en cuidados paliativos y cáncer. Sin embargo, esto es amplio, es muy amplio, trasciende el cáncer. Enfermedades cardiovasculares, 38%. Cáncer viene en segundo. No sé cómo está la realidad en Colombia, pero desde el punto de vista de accidentes cerebrovasculares, nosotros tenemos una alta morbimortalidad y es también un nicho importante. Enfermedades respiratorias crónicas. Acá en Chile tenemos altos niveles de contaminación atmosférica en ciertas ciudades, sin duda el consumo tabáquico. VIH-Sida también es algo que va aumentando de manera considerable y de manera muy preocupante en nuestra población. ¿Qué decir de diabetes? Es un tema gigantesco en la realidad chilena. Muchos pacientes con diabetes mal controladas y principalmente en este contexto de pandemia, en que el acceso a los cuidados de patologías crónicas fue descuidado de manera importante. Entonces acá, de nuevo, vemos que esto es mucho más amplio. Insuficiencia renal, enfermedades hepáticas, esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple, por favor, es donde hoy contamos con el mayor nivel de evidencia en relación a una patología en manejo de espasticidad. De las grandes indicaciones que para mí tiene cannabis es el manejo de la espasticidad en esclerosis múltiple y otras patologías que cursan con espasticidad. Lesión medular, parálisis cerebral, excelentes resultados en base al uso de cannabinoides. Enfermedad de Parkinson es bien llamativo. Honestamente, desde la experiencia, vemos que también apunta más al patrón rígido, a la bradicinesia, más allá que a los movimientos. Si bien puede ayudar en estos, el camino en el cual ayuda es un poco más indirecto. Desde el punto de vista que desde lo ansiolítico es que baja un poco la presentación de estos movimientos, pero en lo que francamente ayuda es en el manejo de rigidez. Lo vemos desde la facilidad con que el paciente se para, va al baño, y eso es muy positivo. Artritis reumatoidea en relación al uso de cannabis no cuenta con un fuerte nivel de evidencia, sin embargo muchos pacientes sí encuentran alivio en esto, y también hay que entenderlo como algo polisintomático y polimedicado. Respecto a enfermedades neurológicas, sin duda que cannabis es una de las herramientas más importantes.
demencia. Es muy curioso lo que pasa en demencia. Vemos que son cerebros muchas veces muy deteriorados por distintas causas, y las formulaciones en cannabis, a veces las que uno piensa como menos con un potencial médico, desde el punto de vista tal vez THC un poco más alto, formulaciones de cannabinoides que uno las asocia más a lo recreacional o uso adulto, como tratamos de proponerlo, funcionan muy bien. Yo siempre, evitando los absurdos, recuerdo un paciente con una enfermedad que partimos con una variedad de cannabis. Los hijos consiguieron esa variedad. Acá mayormente se ocupa la formulación artesanal. Actualmente contamos con preparados también farmacéuticos, pero se consiguieron una planta que de nombre era cero adecuada para este contexto, amnesia, una planta que el nombre no invita a usarlo en manejo de demencia. Ay, perdón, no sé qué apreté, lo siento mucho. Doctor Cruz, qué pena, se le fue el audio un segundo. Ya le activo de nuevo. Adelante. Estaba hablando de enfermedad de Alzheimer con plantas con un perfil más bien de uso personal recreativo con excelentes resultados, principalmente en el manejo de la sintomatología ansiosa, más allá que en mejorar el rendimiento mental. Y eso es bastante importante porque son pacientes en los cuales, cuando hay un gran daño orgánico, no vamos a ver una mejoría clínica significativa, pero sí es importante mejorar su calidad de vida y la de su medio, las personas que lo cuidan. Bueno, también entran las anomalías congénitas, tuberculosis resistente a medicamentos, y en anomalías congénitas hay que decir que desde el uso de cannabis es un gran tema. Yo mayormente estoy atendiendo frecuentemente pacientes con enfermedades huérfanas. Siempre estamos con patologías de orphanet, como que tienen una presentación muy escasa, que no tienen esquemas terapéuticos, que no tienen una formulación habitualmente de cómo manejarlos desde la terapéutica. Y cannabis, la verdad es que puede entregar importantes herramientas desde lo que queramos manejar. Ahora, esto es algo que pasa mucho y que tiene mucho que ver con cannabis, que desde que miramos a una persona, la podemos ver tranquila, sonriente, enfocada, sin problemas de movilidad, sin problemas de cansancio. Pero si es que abordamos cómo está esa persona desde un punto de vista clínico, desde el laboratorio de la entrevista, podemos ver que tienen migrañas más frecuentes de lo habitual, como pensamientos obnubilados, mucha fatiga, sobre todo en estos contextos de estrés crónico, pandemia. La fatiga es un síntoma que vemos mucho. Dolores irradiados, dolores más bien difusos, calambres, dolor de espalda, dolor lumbar, es un gran nicho, dolores articulares, rigidez, y en todo esto que vemos que es bastante amplio, desde un dolor más bien tipo cefalea a dolores más bien articulares, vemos que cannabis puede ser una alternativa. Ahora, si vamos a lo que es cuidados paliativos, el concepto principal es lo que se conoce como dolor total o dolor por cáncer. Ya que esto es una situación avanzada, terminal, que llega a afectar entre el 70 al 90% de los pacientes. 70 a 90% de los pacientes con un cáncer avanzado tienen un dolor de muy difícil manejo. La causa más frecuente de dolor por cáncer son las metástasis óseas, y en este caso destaca principalmente cáncer de pulmón, mama y próstata. La liberación del dolor por cáncer debe ser considerada un problema de derechos humanos. Esto según la OMS, ¿ya? Es un tema de derechos humanos. Tener una persona con dolor teniendo herramientas para aliviárselo es sin duda algo criminal. Ahora, si vamos a las localizaciones anatómicas más frecuentes de dolor que señalan los pacientes oncológicos, es bastante habitual. Columna vertebral en un 36%, abdomen dependiendo del tipo de cáncer, tórax dependiendo del tipo de cáncer, miembros inferiores en un 22%, ahí tiene mucho que ver también el reposo prolongado, los dolores lumbares con irradiaciones.
cuello y cabeza, además de región pélvica con un 17%, miembros superiores bastante más bajos, siendo muy destacables las pacientes con cáncer de mama, y región perianal también un 7%, pero siendo muy destacable ciertas formulaciones como el uso de la vía rectal, con muy buenos resultados. Entonces, si bien es una presentación baja, la frecuencia de presentación es baja, es muy significativa respecto a la calidad de vida del paciente. O sea, la zona perianal es una zona incómoda, es delicada, y el buen manejo del dolor en esta zona es clave. Ahora, el tema es que no solo la enfermedad misma me puede producir dolor. Las cirugías, un síndrome post-cirugía, una toracotomía, una mastectomía, tantas otras intervenciones pueden generar dolor. Y desde ese punto de vista, cannabis también tiene que empezar a ganar un espacio. Desde el punto de vista que en un dolor postoperatorio, hoy por hoy la primera línea terapéutica son los opioides, sin embargo, cursan con ilio, cursan con náuseas y vómitos y retrasan la cicatrización. Si bien funcionan en el manejo del dolor, tenemos estos tres contras. Cannabis, por otro lado, no es pronauseosa, si bien en dosis altas puede serlo, pero eso es parte del trabajo del médico, no llegar a eso. Y también tiene harto que decir en cicatrización, de manera positiva, mejorándola. Entonces, hoy por hoy, el uso de cannabis en contextos postoperatorios debería ser algo a considerar. Post-radioterapia, sin lugar a dudas, vemos muchas manifestaciones de dolor crónico en relación a esto y cannabis es una muy buena herramienta, incluso en el uso asociado a esto. O sea, en el momento mientras están siendo radiados, el uso de cannabis tiene mucho que decir, potenciando incluso el tratamiento. Y muy conocido, las quimioterapias, descartando el manejo de mucositis, que ahí cannabis puede ayudar, pero no es lo central, pero sí en la polineuritis tóxica, en una neuropatía post-quimioterapia. Cannabis ayuda tanto en la prevención de estos como en el manejo de estos. Ahora, si vamos a lo más típico, la OMS, a través de su comité de expertos en el 86, publicó los lineamientos de evaluación para el tratamiento y el alivio del dolor por cáncer, recomendando esta tan clásica escalera analgésica, ¿ya? Que siempre recordamos un primer escalón en el cual están los analgésicos no opioides, un segundo escalón en el cual están los opioides débiles y además se pueden asociar los analgésicos no opioides, y un tercer escalón en el cual tenemos opioides potentes más los otros medicamentos de escalones previos. Lo que es muy interesante es esta franja de abajo, que nos dice posibilidad de usar coadyuvantes en cualquier escalón. Coadyuvantes. Y es en esa categoría donde, a mi parecer, es que cannabis debería estar, como un coadyuvante. Y es decir, lo ideal sería ocuparlo tempranamente incluso. Muchas veces en el manejo del dolor estamos cambiando el foco de esperar a tener un paciente con gran dolor para medicarlo con cosas efectivas a tener un manejo más agresivo. Agresivo en el sentido de que su dolor tiene que ser atacado precozmente, ¿ya? Las cascadas relacionadas a dolor son bastante significativas y desde el punto de vista más clínico, yo siempre se lo explico a los pacientes como que es más fácil apagar un incendio que está partiendo que apagar un gran incendio, ¿ya? Entonces recordar que cannabis puede estar en esta franja más baja en relación a la escalera analgésica de la OMS. Por favor, si voy muy rápido, les pido que me lo hagan saber. Yo hasta ahora, por primera vez, voy a ver el chat. Voy a estar atento a las preguntas. Sin lugar a dudas, va a haber espacio de preguntas al final también. La verdad. Ahora, cuando estamos frente a un paciente en cuidados paliativos, vemos un paciente, por lo general, polimedicado, polifarmacia. Muchos medicamentos. Situación que desde el punto de vista médico nunca es deseable, la polimedicina, la polifarmacia, por las posibles interacciones que pueden haber entre los medicamentos. Y es en este sentido que finalmente cannabis es una alternativa potente porque maneja, me dicen que no pueden escuchar, no sé si eso, el resto me escuchará bien, por favor. Sí, doctor, lo escuchamos bien. Yo ya me encargo, miramos con la participante. Ya.
quise poner a este personaje que es, dice Mary Jane, que una señora que fue una activista en el cuidado de los pacientes paliativos. Ella iba fuera de las clínicas de pacientes en VIH en los años 80, cuando las terapias en relación a cannabis eran muy incipientes, o sea, perdón, en relación a VIH, y también a los hospitales de cuidados paliativos. Y ella iba con sus brownies hechos de cannabis con la conciencia y la tranquilidad de que estaba entregando un alivio a esto. O sea, también vemos un activismo que viene desde la sociedad civil. Esta es una señora voluntaria, creo que es una enfermera, que fue muy activa en el introducir cannabis en los cuidados paliativos. De verdad, si hay un personaje que fue central en esto, fue esta señora. Si quieren investigar más de ella, gran personaje, Mary Jane Brownie, creo que le dicen, pero le pusieron un nombre como más bien ficticio, pero es un personaje muy interesante desde cómo cannabis se va acercando a eso. Ahora, este si bien no es un estudio que tiene que ver con cannabis, sino con dolor crónico, que vemos que también es una instancia que existe en relación a esto, me interesa porque habla de manejo del dolor, pero vuelve a hablar de este tema central, que es calidad de vida. Es un trabajo bastante reciente, de este año, y fue presentado de manera oficial por Oxford. Vemos que la mayor frecuencia, las personas que más ocupan esto, es el dolor de espalda. ¿Ya? Yo también soy portador de una condición de dolor lumbar, y es una condición muy frustrante, con muchas copatologías, trastornos depresivos, osteoartritis, también un porcentaje importante, cefalea, cannabis y cefalea, un mundo muy interesante. Cannabis y fibromialgia, qué decir. Ahora, yo las enfermedades degenerativas y ciáticas lo hubiera puesto en dolor de espalda como una gran categoría en lo principal. Artritis reumatoidea, hay un porcentaje de gente que ocupa, dolor musculoesquelético o algunas estenosis espinales. Acá hay varias que se podrían juntar como un síndrome de dolor lumbar. Lo que es llamativo es que también un porcentaje importante de estos pacientes tiene más de una condición de dolor o una condición clínica, ¿ya? Desde ese punto de vista, como tiene más de una situación clínica, muy posiblemente su terapéutica va a ser muy amplia. La duración del dolor es mayormente, siempre va a ser mayor a 6 meses, siendo muy considerable, en este caso, pacientes con dolor entre 1 y 5 años, incluso pacientes con dolor de más de 10 años de evolución. Dolor de más de 10 años de evolución. Es bastante interesante que un porcentaje importante de gente se acerca a cannabis sin haberlo ocupado previamente, sin experiencia en relación al uso de cannabis. El segundo grupo viene con gente que lo usó siendo joven. Y luego algún grupo ya más discreto, como usuarios leves, usuarios frecuentes muy cerquita de eso, y un pequeño grupo que no reporta. La frecuencia de uso, mayormente en este caso, vemos que se distribuyó bastante como entre el mes, los 3 meses, 6 meses y los 12 meses. Fueron menos los pacientes que llegaron a los 12 meses. En general, el seguimiento de los estudios clínicos es mayor entre los 1 y los 3 meses. Ahora, esta parte a mí me encanta porque nuestro deber como médicos muchas veces está en manejar muy bien los efectos secundarios que puede presentar el uso de esta terapéutica. A la izquierda vemos los efectos secundarios que mayormente no variaron con el tiempo, mientras que a la derecha vemos efectos secundarios que sí fueron bajando con el tiempo. Esto es clave cuando comenzamos una terapia en relación a cannabis. Hay que decirle a los pacientes, es posible que presente algunos efectos secundarios que van a desaparecer y otros que se van a mantener. Ahora, los opioides, por ejemplo, también las 2 a 3 primeras semanas tienen un perfil de efectos secundarios desde las alucinaciones, la agitación, náuseas, vómitos, fatiga, y también muchos de estos efectos desaparecen. Por lo tanto, dependiendo el tipo de paciente que yo tenga, hay 2 enfrentamientos. Si es un paciente con una situación clínica controlada, yo siempre prefiero partir muy lentamente y las 2 a 3 primeras semanas tenerlos subtratados para que no presenten mayormente estos efectos secundarios, que son principalmente los que van a desaparecer con el tiempo. Mientras que si es un paciente con una situación clínica no controlada, es en ese contexto que voy a ir un poco más agresivamente con el tratamiento,
explicándole qué efectos secundarios puede tener. Hablando de estos, boca seca. La boca seca no cambia con el tiempo. Se mantiene y es uno de los signos que también uno le enseña a los pacientes que es para reconocer cuándo está partiendo el efecto en él. Es generalmente de las cosas que se reconocen precozmente. Siguiendo con esto, el aumento del apetito. También vemos que es algo que no varía con el tiempo. Esto puede ser positivo o negativo dependiendo de lo que yo necesite. Si es una situación de un paciente con sobrepeso, puede ser complicada, sobre todo si no es oncológico. Pero en un contexto de paciente oncológico, siendo uno de los temas centrales la baja de peso, nos viene como algo positivo que se mantenga esto que nos aumente el apetito. Ahora, muchas veces la parte de mareos y memoria también vemos que no mejora positivamente, más que mareos como esta somnolencia que pueden crear. Pero esa somnolencia también hay que saberla ocupar positivamente. Si es que le estoy produciendo somnolencia en la noche a un paciente con insomnio, bienvenido sea. Acá muchas veces va en generar ese efecto secundario en la noche y bajar las dosis para que esto no se produzca por el día. Muchos de estos efectos son dosis dependientes. Entonces, como una indicación general que les doy a los pacientes es que su mayor dosis sea en la noche. Ahora, por otro lado, los que sí vamos a ver una disminución en la presentación de estos, fatiga. Inicialmente los pacientes pueden sentirse un poco fatigados en relación a esto, pero vemos que va bajando. También los dolores de cabeza. Algunos de estos refieren a algún tipo de cefalea en relación a una dosis de medicamento, de cannabis en este caso, que puede bajar con el tiempo. Eso muchas veces tiene relación con el tipo de formulación que estoy ocupando y la vía por vaporizadores como por cigarrillos, o las altas dosis. Muchos pacientes tienden a ocupar grandes dosis de cannabis con efectos secundarios como el dolor de cabeza. Ahora, dentro de otros que va bajando con el tiempo, y este es muy clave, es la sensación de ansiedad. Inicialmente, muchos pacientes se sienten ansiosos al ocupar cannabis es porque su cuerpo, su mente no está habituado a ese estado. Pero vemos que baja de manera importante con el uso frecuente. De tal manera que después del año, menos del 10% de los pacientes va a presentar esto. Es una baja muy considerable. Y ya las náuseas también es un tema que baja, pero las náuseas generalmente se van a asociar a dosis altas. Dosis medias y bajas tienden a aliviar las náuseas y los vómitos. La conclusión de este estudio, que es un estudio abierto, prospectivo, observacional, fue que el uso de cannabis medicinal se asocia con una mejora significativa en el manejo del dolor y en calidad de vida, ¿ya? Y ellos sostienen que, bueno, fue en un periodo de observación de 12 años. O sea, vemos acá, hoy día saqué las tablas para haberlas puesto en relación a esto, que esto tiene unos muy buenos manejos de dolor en los pacientes, como habíamos hablado de una reducción en promedio de 3 puntos del dolor. Y en las tablas de calidad de vida vimos que todos los pacientes fueron aumentando o mejorando la calidad de vida en relación al uso de esto. Perdón, de nuevo se me salió. Doctor Cruz, hay un par de preguntas en relación a lo que ha venido hablando. No sé si quisiera atenderlas ahorita o las dejamos al final. Hay dos puntuales. Un segundo, no se escucha, doctor. Voy a activar de nuevo el audio. Ahora podemos responder las preguntas sin ningún problema. Sí, las leo entonces. Dice, si hay efectos secundarios frecuentes, ¿se ajusta la dosis o se suspende? Una pregunta. Y la otra dice, ¿por cuánto tiempo está indicado el tratamiento para el manejo del dolor con cannabis? Muy buenas preguntas ambas. Cuando hay efectos secundarios, yo primero tiendo a bajar la dosis. Mayormente como ocupamos la vía sublingual oromucosal, que es en aceite y en gotas, vamos bajando paulatinamente la dosis. Si aún con dosis muy mínimas vemos efectos secundarios, que también nos pasa, en ese caso lo que hago es variar el ratio THC-CBD. Por lo general, si hay un dolor oncológico, un dolor severo, vamos a ir un ratio más cercano hacia el THC, por lo general.
Si es que vemos un perfil de efectos secundarios en relación a esto, mareos, somnolencia, psicoactividad, lo que debemos hacer, además de bajar la dosis, es ir hacia un ratio más alto en CBD, sobre 1:1. En general, cuando ya tenemos formulaciones 1:4, 1 de THC por 4 de CBD, es que los efectos secundarios bajan considerablemente. Ahora, respecto al tiempo, es muy variable. Depende del tipo de dolor, la causa del dolor, pero lo que en lo personal estoy buscando en la actualidad es controlar el dolor, que eso puede variar entre 1 y 6 meses. Luego, lo ideal sería tener una dosis de ataque, ya dejar el uso diario o cotidiano en caso de que la condición basal haya mejorado y ocuparlo como un SOS, como un medicamento de ataque. Pero por lo general tenemos pacientes con uso prolongado de esto, fibromialgia, artritis, tenemos pacientes que llevan ya 3, 4 años usando esto. Perfecto, bueno, esa era la conclusión. Ahora, este trabajito a mí me encanta porque es una joyita. Este fue como el primer trabajo en relación al uso de cannabinoides en cáncer. Esto no es algo nuevo, esto se sabe del 75, ¿ya? Este es un trabajo muy interesante que fue en relación a cáncer de pulmón, un adenocarcinoma, y ven el crecimiento, ven cómo se retarda el crecimiento inicialmente con delta 9 THC, delta 8 THC, CBN, cannabinol, pero no lo encuentran en ese caso en relación al CBD. Y es curioso porque más en el futuro vemos que hay series que sí encuentran propiedades antitumorales en relación al CBD. Ahora, tal vez, ¿por qué será esto? Porque acá vemos que los trataron por periodos de tiempo que tal vez fueron cortos para que el CBD mostrara su potencial antitumoral. El CBD principalmente manifiesta su propiedad antitumoral desde inhibir la neoangiogénesis, la generación de vasos sanguíneos por parte del tumor. Es por eso que tal vez es más tardío y en este estudio no llegaron a encontrar eso, ¿ya? Pero sí vemos que no solo, bueno, primero se le quita un poco este como protagonismo que hay en relación al uso de CBD en cannabis medicinal y se le da cannabinoides que, si bien sabemos hace mucho tiempo que existen, no se les ha prestado toda la atención que merecen a mi parecer. Delta 8, THC, menos psicoactivo, muy bien tolerado. Cannabinol podría generar algunas cosas, pero también es un cannabinoide, por lo general, bien tolerado, que puede tender a la somnolencia y un poco a la sedación, lo que nos puede venir muy bien dependiendo del tipo de paciente. Ahora, de nuevo, tenemos pacientes polisintomáticos, polimedicados, en un contexto muchas veces de postración, en su cama, con realidades muchas veces muy duras, y es acá donde tenemos que buscar estrategias de poder ayudarnos con usando bien los recursos. Cuando vamos a guías clínicas, esta guía clínica es canadiense, es una guía simplificada para prescribir cannabinoides en atención primaria. Cannabinoides en atención primaria. Y vemos que derechamente tienen un capítulo para cuidados paliativos. Hay que entender que esto es una revisión desde los estudios clínicos. Entonces, como siempre se parte en medicina basada en la evidencia, nosotros recomendamos en contra del uso de cannabinoides como primera y segunda línea terapéutica en cuidados paliativos. Primera y segunda. Pero uno sí lo podría considerar en pacientes con dolor refractario, ¿ya? Y en este caso dicen que hay que discutirlo con el médico sobre los riesgos y beneficios. Luego ellos nos dicen que tienen que haber fracasado por lo menos con 2 medicamentos analgésicos en el manejo del dolor, en el manejo de la terapia analgésica. Y lo que acá para mí es clave es considerar los cannabinoides como un coadyuvante de las terapias. Coadyuvante. Acá mucha gente cae con el fanatismo de que quiere ocupar cannabis y nada más. Y no, estamos frente a situaciones clínicas difíciles de controlar. Cannabis es un buen coadyuvante. Muchas veces lo significativo es reducir el gran volumen de medicación, pero muchas veces buscamos que sea cannabis más otros medicamentos bien ocupados. No necesariamente solo cannabis. Lo que pasa es que cannabis nos puede disminuir muchas otras medicaciones, pero no quiere decir
decir que no los podamos ocupar asociadamente. Ya, entonces vimos en cuidados paliativos. Esta guía también habla de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia. ¿Ya? De nuevo, recomiendan en contra de esto, pero se puede considerar cuando esto es refractario al tratamiento. De nuevo, hablan de que debo haber fracasado los otros medicamentos para poder usar cannabis. Recordar que esto viene desde medicina basada en evidencia, que para hablar de recomendar algo tiene que tener un fuerte nivel de evidencia. Entonces acá no es que estén en contra porque se demuestre que es negativo, sino porque mayormente hay muy pocos estudios clínicos que pueden favorecer o fomentar el uso de esto. Ahora, ¿qué tipo de cannabinoides ocupan? Recomiendan nabilona, ¿ya? Y están en contra de nabiximols. Acá lo que es interesante es que es el THC el gran medicamento antiemético. El CBD no anda particularmente bien en el manejo de náuseas y vómitos, pero sí el THC en dosis altas puede ser proemético. Y en uso crónico existe una condición que se llama hiperimesis cíclica causada por cannabis. Entonces, los heavy users, los usuarios de grandes concentraciones de cannabinoides, sí pueden tener efectos nauseosos. Es por eso que muchas veces cuando uno habla con los pacientes y habla de THC, ve un gran rechazo, pero nuestra tarea es decir THC en pequeñas dosis. THC en pequeñas dosis tiene muchos beneficios. Este es como el algoritmo que más bien ellos elaboraron, que es bastante considerable, que vemos como el orden de las cosas que más ayuda a esto. Dolor neuropático. Dolor neuropático es de los dolores más difíciles de tratar. Los medicamentos que existen para esto muchas veces generan efectos secundarios en los pacientes. Pregabalina, muchos pacientes no lo toleran bien. Los opioides, si bien son muy efectivos para el dolor, muchos pacientes no los toleran por los mareos, no los toleran por la somnolencia o también lo que es muy considerable, la constipación. Que es la amitriptilina y tantos otros medicamentos. Y recordar también que muchos de estos medicamentos influyen en otras áreas de la vida de nuestros pacientes. Por ejemplo, la sexualidad. Muchos de estos medicamentos tienden a bajar la libido. No así el uso de cannabinoides en dosis adecuadas. ¿Ya? Ahora, lo que es interesante, volviendo un poco al esquema, al algoritmo terapéutico, es que en dolor neuropático nos dicen que tenían que ser 3 medicamentos. En dolor paliativo tienen que ser 2 medicamentos antes de atreverse a indicar cannabis. Y se habla de otras terapias como que haya sido refractario a otras terapias, como es el caso de los náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, también la espasticidad inducida por una lesión medular o en relación a esclerosis múltiple. ¿Ya? Pero vemos que ya desde el punto de vista de medicina basada en evidencia, incluso ya se está hablando como una cuarta o incluso una tercera línea terapéutica. Esto finalmente es el resumen de esta guía, que es muy interesante. Primero, en relación a dolor crónico, vieron que cannabinoides en un 39% tuvo una reducción del 30%, y en esto incluido el dolor por cáncer, pero el nivel de evidencia como a través del GRADE es bastante bajo. Ese es uno de los problemas que encontramos con esto. En relación al dolor neuropático, solamente 38% está bastante similar en relación a lo que es como el dolor, una gran categoría. En cuidados paliativos también muestra ser tal vez menos efectivo que el dolor neuropático, pero hay que entender que el dolor total es un dolor de difícil manejo, de muy difícil manejo. Y acá abajo vemos otras instancias, como es el caso de náuseas y vómitos. Vemos que es bastante mayor la efectividad, de un 47%, y en espasticidad, 50%. De verdad, si ven un paciente espástico, es muy posible que se beneficie con el uso de cannabinoides. Ahora, hemos hablado mayormente de cannabinoides, THC, CBD, CBN, delta 9 THC, delta 8 THC. Sin embargo, la parte aromática de terpenos de la planta también tiene propiedades terapéuticas. Este es un review que a mí me gusta porque es bastante amplio y nos muestra lo
nos deja en evidencia lo grande que es este tema, ¿ya? Se estudian los cannabinoides, ciertos terpenos y flavonoides. Yo en esta presentación no puse flavonoides porque si no nos alargamos demasiado. Pero vemos que Delta 9 THC sí cuenta con importantes estudios en vivo, in vitro, perdón, y en vivo. Lo que es curioso es que puede inhibir la proliferación celular, pero en ciertos tipos tumorales también la puede aumentar el THC. Entonces acá muchas veces es importante precisar qué tipo de cáncer, y lo que es más difícil de predecir es que incluso en el mismo tipo de cáncer puede tener una respuesta atípica. Ahora, esto en relación a cáncer de mama ha sido bien controversial, como que han habido algunas series que muestran que mejora, o sea, que disminuye el crecimiento, la proliferación tumoral, mientras que hay otras que lo aumentan. Acá hay un poco de discusión, honestamente. Pero los estudios en vivo vemos que hay un aumento del crecimiento tumoral y de metástasis, pero hay otros que muestran que no. Es un tema que está ahí. Lo que sí es interesante es que inhibe la angiogénesis tumoral. Eso ya sí está demostrado y eso es el CBD, pero con un tiempo más prolongado de tratamiento. Ahora, el tema en el cual sí vemos que hay estudios clínicos es el cáncer cerebral, los tumores cerebrales. Vemos que hay tanto estudios in vitro, in vivo, y estudios clínicos, astrocitomas, ¿ya? Toda la serie de los gliomas, vamos a ver cosas bastante interesantes. Astrocitoma, se ve una regresión tumoral en un periodo de 3 años. Recordad que estos tumores son muy agresivos. Hay un trabajo que es tremendamente importante, yo no sé por qué está tan escondido, que es el uso de temozolamida, Temodal, junto a Sativex, que esto aumentó la sobrevida en pacientes con glioblastoma multiforme en 1 año. Glioblastoma multiforme es de los tumores más agresivos que hay. Muchos pacientes no llegan a tener una sobrevida de 6 meses. Con las mejores terapéuticas, acá vemos sobrevidas del año, incluso pacientes que estaban sobre los 3 años con su sobrevida. Yo tengo un paciente, he tenido varios en realidad, porque es un tema que yo también he desarrollado, pero tengo pacientes, no, en este momento tengo 2 pacientes con glioblastoma que llevan más de 3 años usando cannabinoides, además de su terapia basal. Acá, muchas veces también ciertos pacientes tienen mucho temor de las quimioterapias, y siento que como médicos también tenemos que no obligar a los pacientes, pero sí tranquilizarlos. La temozolomida es un medicamento bastante bien tolerado, produce náuseas y vómitos mayormente. Siempre está esta imagen en la cabeza de los pacientes que las quimioterapias son unos venenos terribles que producen grandes efectos secundarios, y es parcialmente cierto. Algunas quimios sí pueden ser bastante tóxicas, pero hay varias que no, incluso para tumores agresivos. Y aún así, si son terapias muy agresivas, cisplatinos, carboplatinos, cannabis también reduce harto los efectos secundarios. También se han visto ciertos estudios en algunos tumores cerebrales más específicos, con unas mutaciones más específicas. Y también hay algunos estudios con dronabinol, pero que no encontraron como efectos secundarios principales en relación a esto. Entonces, es un gran tema. Tumores cerebrales, cannabis, por favor, ténganlo presente. Glioblastoma, idealmente si el paciente está en quimioterapia o en quimio más radio, que es el esquema terapéutico, cannabis, inicio precoz. Leucemia. En leucemia pasa lo siguiente, que tenemos muy buenos resultados in vitro y estudios clínicos. En vivo no tanto, pero honestamente vemos buenos resultados en remisión en pacientes usando aceites en relación a esto. En pacientes terminales con leucemia vemos muy buenos resultados en relación a esto. Y también el uso de dronabinol, pues estudiado en esto. Yo tengo pacientes con leucemia que hemos usado cannabis, uno que fue diagnosticado con leucemia a los 2 meses de vida. Desde entonces partimos con cannabinoides, actualmente tiene 2 años y también ha sido una leucemia muy agresiva, con muy buena respuesta a cannabinoides en este caso. Permiso de mover. Cáncer pulmonar también es un tema que la evidencia ha sido un poco como contradictoria. Si bien hay algunas cosas que dicen que puede aumentar como el crecimiento tumoral, en otras la puede reducir según qué. Los cánceres pulmonares son agresivos, dependiendo del tipo, evidentemente, por favor.
pero son agresivos. El tema es que, si bien puede que no derechamente, porque no hay estudios clínicos, puede que no sea un factor que lo hace crecer potentemente, ¿ya? O que tampoco va a tener un gran impacto en la masa tumoral, dependiendo de la ubicación, estos tumores son muy dan mucha sintomatología dolorosa, un pan coast con mucho dolor. Y cannabis, si bien podemos decir derechamente que no va a tener un impacto favorable desde la sobrevida, dependiendo del paciente, hemos visto casos que sí, sí va a tener un mucho alivio en la parte sintomática. Pero, ahora, melanoma y mielomas también hay harto que decir. Están saliendo, por ejemplo, acá hay estudios con preparados THC-CBD 1:1, más algunas terapéuticas como el trametinib, que han reducido la viabilidad, la invasión de metástasis. En piel hemos visto buenos resultados, entendiendo que los melanomas son muy agresivos, pero sí hemos visto que se puede retardar un poco el crecimiento en relación a esto. Carcinoma hepatocelular, también hemos visto unas cosas, que hay reducción del tamaño tumoral, y lo que es más interesante acá es que esto está mediado no por receptores CB1 o CB2, por los receptores canónicos, sino que está mediado por los receptores PPAR gamma principalmente. Y también hay estudios del THC más irinotecan para reducir la hepatotoxicidad. Entonces vemos que la parte hepática es bastante interesante desde el punto de vista en cannabinoides. Lo que sí hay que destacar acá es que el CBD en dosis altas, el rango terapéutico del CBD es muy amplio, de unos 50 miligramos por kilo, pero en dosis sobre los 500 miligramos ya tiene un paso hepático, que es más considerable. Es por eso que en la parte hepatocelular muchas veces tenemos que ir hacia un ratio más THC, ¿ya? Eso, como, si bien todo es relativo, dependiendo del tipo de paciente, si queremos darle menos trabajo al hígado, tenemos que buscar concentraciones medias o bajas de CBD. Ahora, cáncer de páncreas, cáncer de próstata, cáncer rectal, vemos que hay reducción tumoral en estudios in vivo. No sé, mi familia, lamentablemente, mi bisabuela y mi abuela han muerto del cáncer de páncreas. También es una situación que, en general, desde el momento del diagnóstico, la sobrevida es muy corta. Mi abuela no alcanzó a durar un mes en relación a esto. Entonces, y por lo general, entendiendo la situación anatómica, puede ser bastante dolorosa, muy dolorosa, con unas neuropatías también bastante importantes. Y cannabis tiene harto que decir. Hemos visto pacientes que se aumenta su sobrevida, evidentemente no desde los estudios clínicos, pero hemos visto buenos resultados en manejo de la sintomatología, como la sobrevida en cáncer de páncreas. Próstata y cáncer colorectal, sin duda que también, pero acá lo que se hace llamativo es de tener disponible la vía intrarrectal, ocuparla. Menos efectos secundarios y hay una aproximación más directa de los cannabinoides hacia esto. Ahora, final de la parte endometrial, cervical y también el cáncer oral, ya lo vimos desde el punto de vista que hoy por hoy los cánceres orales o faríngeos tienden a ser también por virus papiloma humano, pero es en la parte endometrial y cervical uterina que cannabis tiene mucho que decir. Esto está principalmente estudiado in vitro. La parte de ensayos clínicos está bastante al debe, pero en la experiencia clínica vamos muy bien. Y investigadores importantes en Israel están estudiando la parte endometrial. También, qué decir, si bien se aleja un poco de esto, la endometriosis, que es una situación ginecológica muy dolorosa. El uso de cannabinoides hoy por hoy está siendo muy estudiado y parece ser una alternativa bastante prometedora. Ahora, esto hablando en relación principalmente a THC, que vimos que también puede tener como efecto finalmente como inhibiendo el crecimiento tumoral. Ahora, en cáncer de mama vemos de nuevo que hay una inhibición del crecimiento tumoral, migración, invasión y metástasis. Eso es lo más positivo, que trasciende solamente lo que es neoangiogénesis, sino que también baja la invasión y la metástasis que pueda generar esto. Y hemos visto que en estudios in vivo hay un aumento en la sobrevida y una baja en la frecuencia de metástasis. En cáncer pulmonar también hemos visto ciertas cosas.
de nuevo en glioma y neuroblastoma, también ya hemos visto esta asociación THC-CBD más temozolomida con una reducción del tamaño tumoral, y este gran estudio que se hizo con Sativex, formulación 1:1, temozolomida, también con un aumento importante en la sobrevida. Ahora, de nuevo, acá sin querer profundizar porque ya hablamos un poquito de cada una de estas cosas, pero en cáncer coloprostático, o sea, colon y próstata, en mielomas, melanomas y leucemias también vemos que hay algunos estudios en cáncer cervical, cervicuterino, perdón, endometrial, incluso tumores ováricos. Tumores ováricos, de verdad, ténganlo pendiente. Si bien desde la parte clínica, desde la experiencia que hemos tenido en Fundación, hemos tenido unos pacientes con tumores ováricos muy agresivos, con una muy buena respuesta a cannabis, o sea, quimio más cannabis. De verdad que una muy buena respuesta y una muy buena tolerancia, porque muchos de estos tumores sólidos ocupan quimioterapias que son bien agresivas respecto a los efectos secundarios, y cannabis de verdad una muy buena alternativa. Tengo un pool de pacientes con tumores ováricos con excelente respuesta. Ahora, lo que es interesante es que acá ya vamos a trascender los cannabinoides más clásicos y vemos que el cannabigerol también tiene actividad antitumoral mediada por otros receptores, por los TRPM8 en este caso. Vemos que el CBC también tiene algunas propiedades que pueden variar el crecimiento tumoral. La cannabivarina también puede tener un efecto en la viabilidad celular. El cannabinol. Vemos que el THCV también puede tener una citotoxicidad en dosis más altas. ¿Ya? Entonces vemos que no solo es THC-CBD, también está el CBC, está el CBG, está el CBD-V, está el THC-V, THCV, el cannabinol, vemos que hay hartas cosas. Ahora, si vamos más allá aún, más allá respecto a los cannabinoides, es que los terpenos también pueden tener actividad antitumoral. El mirceno, que es el terpeno más abundante en la planta, es como el olor más típico de hierba, tiene algún efecto, tiene algunos efectos principalmente disminuyendo el daño en el ADN, pero también se encontró que puede ser carcinogénico, ¿ya? Ahora, lo que es significativo en esto es que las concentraciones de terpenos que tiene la planta son mínimas. Entonces, para apelar a eso carcinogénico, tiene que ver con grandes dosis, pero en dosis más pequeñas es muy posible que no lo veamos. Ahora, lo que es interesante es el beta-cariofileno. El beta-cariofileno es un terpeno cada vez más estudiado, al punto que muchas veces ya está siendo catalogado como un cannabinoide más que un terpeno, o que se comporta como las dos cosas. Es el aroma a la pimienta, este gusto un poco picante que podemos sentir. No sé si acá tengo que poner como rechazar o aprobar, perdón, tengo esa solicitud de anotación. Voy a... No, puede rechazar, doctor, está bien. Ya, muchas gracias. Perdón, no estoy rechazando a nadie de manera consciente. Lo que es interesante es que disminuye la cardiotoxicidad de la doxirubicina. ¿Ya? La doxirubicina es uno de los agentes de quimioterapia ampliamente utilizados, y disminuir su cardiotoxicidad bastante positivo. ¿Ya? Ahora, también está el humuleno que hemos visto que inhibe proliferación celular, incluso que puede aumentar la ocurrencia de apoptosis, el humuleno, interesante también terpeno en este caso. Sin duda, el que se gana acá un poquito el protagonismo es el limoneno. Limoneno, ya vemos que hay estudios clínicos en los cuales hay un decrecimiento en el ciclo celular, en la regulación proteica celular en relación a esto y la expresión de ciertos tumores. Limoneno, siendo además interesante el limoneno por el potencial antidepresivo que esto presenta, y también que ayuda mucho en la fatiga, en la falta de energía. Entonces, esto para el día, el uso en el día, el uso diurno de cannabinoides y terpenos, muy deseable pensar en una formulación que tenga limoneno, ¿ya? Entendiendo que puede ser ansiogénica, puede dar ansiedad, entonces también hay que saber ocupar en cantidades adecuadas. El pineno también es uno de mis terpenos favoritos, sobre todo desde el punto de vista que ayuda mucho en el foco. Ciertos tipos de cannabis me van a poner un poco más obnubilado, un poco más como relajado, con una baja en mi conexión con el medio, no necesariamente negativo, pero dependiendo del contexto podría serlo. El pineno es algo que hace
que lo convierta a uno bastante funcional en relación al uso de cannabis. ¿Ya? De verdad, no sé si han tenido la oportunidad de ocupar ciertos tipos de cannabinoides o de presentaciones que están altas en pineno, vemos que hay un foco o uno está haciendo las tareas muy concentrado. Entonces, en una persona que está activa laboralmente, pensar en el pineno, pensar en que su formulación tenga pineno. Y también vemos que en la parte in vivo hay reducción tumoral y está la reducción también del número de nódulos tumorales. Entonces, también, al parecer, propiedades antitumorales. Vemos también algunos otros terpenos, el linalol, bisabolol, el hemeno, y algunos más particulares que también tienen cosas interesantes. Ahora, el hemeno, que honestamente no es uno de los terpenos que yo más conozca, también vemos que reduce la toxicidad de la quimioterapia, ¿ya? Y tiene un efecto positivo al combinar, en la combinación de esto con algunas terapias de quimioterapia en cáncer agresivos. Entonces, el hemeno, siendo un terpeno no tan famoso, hay que empezar a darle más importancia. Eucaliptol. Eucaliptol también está en la línea de los que me ayudan el foco, ¿ya? Entonces, si es que vemos alguna persona que es activa, pensar en una formulación que tenga eucaliptol. Borneol. Borneol es súper interesante porque ayuda a un mejor traspaso de la barrera hematoencefálica. Entonces, si tengo un tumor de la línea sistema nervioso central, el borneol puede estar bastante importante, puede ser bastante útil, que junto al CBD mejora la permeabilidad de las membranas, por lo tanto va a ser mejor el acceso de los otros cannabinoides a los sitios donde me interesa que tengan acción. El terpinoleno, muchas plantas alimonadas también son altas en terpinoleno, ¿ya? Y esto también tiene ciertas propiedades antitumorales in vivo. Tiene sus isómeros también, y hay otros que son un poco más distintos. Ya esto los vamos a ver, o sea, los voy a saltar porque vemos que hemos hablado de altos terpenos y honestamente estos son menos hablados, pero lo que quiero mostrar es que hay que saber ocupar bien en distintas concentraciones, en distintos momentos del día, ¿ya? O sea, por ejemplo, una planta con linalol, que es el terpeno aromático de la lavanda, va a ser bastante útil en la noche o en un paciente que está muy ansioso. Estas moléculas son muchas veces las que le terminan dando la característica al uso de ciertos preparados de cannabis. Es decir, yo puedo tener una planta, una formulación, con exactamente la misma concentración de cannabinoides, pero yo, al variar la parte de los terpenos, varío considerablemente su efecto, ¿ya? Es por eso que actualmente está la discusión muy interesante que algunos apuntan al uso de cannabinoides de manera aislada y otros apuntan al uso de cannabinoides en conjunto, ¿ya? Yo en lo particular apelo a full spectrum, el uso de los cannabinoides en teoría son efectos séquitos, y esto lo entiendo desde el sistema endocannabinoide. Acá el sistema endocannabinoide son muchos receptores. Están los receptores canónicos y no canónicos, pero es algo muy amplio y esto trasciende el clásico modelo llave-cerradura, porque también tiene receptores alostéricos que están regulados por otras moléculas. Entonces, si me llega THC solo, va a ser distinto el efecto que si me llega THC con otros cannabinoides y terpenos que van a regular la actividad de mi receptor. Es por eso que esta discusión es muy interesante y hay distintos investigadores. Acá, principalmente Mechulam, gran abuelo, padre, si se quiere decir, ya lo paso a categoría de abuelo como algo positivo. Él aboga por el uso de cannabinoides aislados y por otro lado está los investigadores como más nuevos, por decirlo así, Ethan Russo principalmente, quien aboga por el efecto séquito, por el efecto de planta completa. Ahora, siguiendo con esto, vemos que cannabis no es una, son distintos tipos de plantas, de formulaciones, de cannabinoides, de terpenos, de flavonoides. Entonces también es importante hacerle entender a un paciente que si una formulación no le resulta, no quiere decir que cannabis no le vaya a resultar. De hecho, yo apunto a que muchos pacientes que fracasaron en su terapéutica fue porque no se trabajó bien la formulación que debería ocupar. Esto es una tablita que me la compartió Mariano, ¿ya? Mariano de Calapa Clinic, gran médico,
querido maestro, y vemos la complejidad que tenemos en relación a los cannabinoides que están al centro y los receptores. Esto más que nada apuntando a algunas cositas que vamos a ver ahora. Si partimos por el CBD, encontramos que es un principalmente agonista inverso y también un modulador alostérico negativo, principalmente CB1 y CB2. Agonista inverso, modulador alostérico negativo. Conceptos que son bastante moleculares y que ampliamente nos muestran que esto no es un simple modelo llave-cerradura, sino que es bastante más complejo que eso. Ahora, vemos que también puede ser un antagonista en algunos receptores, como el GPR55, lo que es bastante interesante, porque ese receptor puede ser oncogénico. Entonces, antagonizar ese receptor va a ser una terapéutica, va a ser una diana terapéutica, y es el CBD clave en eso. Vemos también que tiene algo que decir desde el punto de vista como agonista inverso en los otros receptores GPR, receptores serotoninérgicos también. En los receptores TRP, TRPV1, TRPV2, acá va a tener un efecto agonista, ¿ya? Y también en los PPAR. En los PPAR va a tener un efecto agonista, con lo cual voy a bajar la parte proinflamatoria y voy a aumentar lo antiinflamatorio, lo que apunta a una neuroprotección, lo que apunta también a una, bueno, desde otro nivel, más indirecto, más bien en el CBD, en la parte mitocondrial, a una baja en los radicales libres. Lo que también es interesante del CBD es que aumenta la vida media de mis propios endocannabinoides, porque baja la concentración de las enzimas que degradan principalmente la anandamida. Es decir, el uso de CBD indirectamente va a aumentar la vida útil de mis propios endocannabinoides y esto va a estar mediado finalmente en los receptores CB1, CB2. Entonces, es un camino un poco largo que vemos del CBD, que si bien puede ser un agonista inverso del receptor CB1, finalmente va a promover que mis propios endocannabinoides sí tengan un efecto, en este caso, por otras vías, pero va a ser un efecto que va a aumentar la excitabilidad de los receptores CB1, CB2. Ahora, mi molécula favorita de toda la vida, THC, vemos que es un agonista mayormente. Es un agonista CB1, es un agonista CB2. Acá lo que es curioso es que en el GPR55 puede ser un agonista o un antagonista. Acá no está del todo claro si esto es dosis dependiente o tiene otros factores, ¿ya? Vemos que también es un antagonista en este caso de los TRPM8. Y lo que es interesante es que vemos que es un gran agonista de muchos receptores. Trasciende los receptores canónicos CB1, CB2 y activa distintos otros tipos de receptores. TRP, GPR, incluso en este caso los PPAR. No sé, está en la intro, pero no sé solo el CBD. Los PPAR son solo por el THC. Pero, de hecho, también hay activación de THC en relación a esto y vamos a ver un poquito en relación a esto. CBDV. Vemos que también tiene un efecto inhibidor en GPR55, que hablamos que este es un receptor que puede ser pro-oncogénico, por lo tanto inhibirlo va a ser algo deseable, y me va a activar el receptor TRPV4. THCV, uno de mis cannabinoides favoritos del último tiempo, puesto que genera menos ansiedad, apetito también en un paciente que tiene que bajar de peso y muchas veces el uso de cannabinoides le aumenta el apetito. THCV es un cannabinoide muy deseable. Lo que sí es llamativo es que es un cannabinoide que puede ser útil en temperaturas un poco más altas. Pasando al CBN, también es un cannabinoide que me va a activar, me va a agonizar el receptor CD1 y también los TRPV4 y los TRPA. CBG, CB2, CBG, va a ser un antagonista de los receptores serotoninérgicos y también un antagonista de los TRPM8. Formas ácidas muy bien en Parkinson, muy bien en autismo, y esto va a estar principalmente mediado por los receptores PPAR. Y vamos a abogar a neuroprotección. De verdad, formas ácidas en conjunto con formas descarboxiladas en Parkinson, muy buenos resultados. Y yo creo que en parte es por el THC haciéndose cargo de la parte motora y las formas ácidas haciéndose cargo de neuroprotección.
y nuestro querido beta-cariopileno, que también está con actividad demostrada agonista CB2 y agonista PPAR. Lo interesante del receptor CB2 es que es un receptor altamente inducible, que puede aumentar hasta 100 veces su expresión en relación a una normoxia. Entonces, es un receptor que en agudo también se vuelve una diana interesante. Ahora, yendo a esto, esto es un trabajo bastante que todavía ni se presenta, que está como en proceso de presentarse, que ven cómo la señalización del receptor CP2 es el que regula la severidad en una respuesta aguda y crónica de guest versus host. Ya como la enfermedad de huésped, como los huéspedes van recibiendo, principalmente estos estudiaban tipos de leucemias con trasplantes medulares, muchos pacientes en los cuales está fracasando esta terapia tiene que ver con el receptor CB2 y cómo yo medio este receptor, cómo yo lo trabajo desde los cannabinoides, puede ser una gran respuesta. No necesariamente mediado desde el THC, sino que también puede estar mediado desde otros cannabinoides. Ahora, vimos que el receptor CB2 tiene algo que decir y a mí me gusta también el receptor PPAR. El PPAR mayormente hasta gamma ha estado estudiado desde lo metabólico y este es un trabajo bastante interesante en el cual vemos el control de este es un tumor hepatocelular que sigue creciendo, ¿ya? Pero vemos que en la tablita hay dos cosas en las cuales el crecimiento tumoral está más bajo y tiene relación con el THC y tiene relación con este agonista THC, que es bastante parecido. Mientras que si aplicamos THC con un antagonista, en este caso de este receptor, vemos que derechamente sigue el crecimiento tumoral, lo mismo que si pongo un antagonista de este cannabinoide sintético, ¿ya? Y derechamente, si es que pongo todos los agonistas de esto, sí hay un crecimiento tumoral. Es decir, el uso de PPA, o sea, la activación del PPAR con el uso de cannabinoides, principalmente desde el THC, puede tener propiedades antitumorales en hepatocarcinomas. Cáncer hepático, THC. Esto ya, apelando como a la parte más clínica, para mí algo clave de los pacientes es que tan pronto se sientan bien, recuperen las cosas que les gusta hacer, ¿ya? Temas de dolor, tan pronto el dolor del paciente está un poco controlado, nuestra misión es que se mueva, que haga las cosas que le guste, sin apelar a los excesos, evidentemente, pero si tenemos a alguien que hace lo que le gusta, desde lo clínico va a estar mejor. Ya yendo a los trabajos más conocidos, este es un trabajo muy conocido en el cual está Mechulam, en el cual es un estudio prospectivo, en el cual analizan la seguridad y la eficacia en un largo grupo de pacientes con cáncer. Vemos que la edad media es cercana a los 60 años, el género en este caso es mayormente femenino, de hecho, un porcentaje no tan amplio de ellos trabajando, 17%, sí manejando un auto, casi un 50%. Los días de hospitalización, o sea, días hospitalizados, 3 más o menos en promedio, pero que varían entre 0 y 14 recientemente, los últimos 6 meses. Pacientes que habitualmente ocupan entre 1 y 6 medicamentos, habitualmente 3, la gran mayoría de estos. El índice de masa corporal, 24. Lo que es interesante es que solo un 26% con experiencia previa en relación al uso de cannabis, ¿ya? Y bueno, también se habla del hábito aquí con este caso. Vamos a intensidad del dolor. Vemos en azul antes del tratamiento, en naranjo 6 meses después del tratamiento. Y es bastante considerable como vemos que los pacientes con un dolor severo pasan a un dolor moderado. Y está habitualmente esta distinción de 3 puntitos. Entonces vemos que incluso en pacientes con un dolor muy severo, 7, 8, 9, 10 en escala visual análoga, va a rotar o va a estar mayormente en un dolor que va a ser mejor tolerado. 3, 4, 5. Si seguimos con esto, vemos que lo más interesante es que varios de ellos dejaron de ocupar algunas medicaciones o bajaron la dosis, ¿ya? Con los opioides, un 36% dejó de ocuparlos. Un 10% aproximadamente
como que bajó un poco la dosis, la mitad de ellos no tuvieron cambios. Muchas veces trabajan muy bien juntos, cannabis más opioides. Recordemos que estamos frente a situaciones clínicas muy complicadas. Pacientes con metástasis, pacientes con situaciones clínicas muy dolorosas, ¿ya? Otros analgésicos y antipiréticos, un 30% más o menos dejó de ocuparlos, menos del 10% bajaron la dosis y muchos de ellos los mantuvieron. Ansiolíticos, un grupo de un 20% aproximadamente dejó de usarlo, muchos lo mantuvieron. Hipnóticos y sedantes, más o menos se repite esta tendencia siendo más bajo incluso. Con corticoides, muchos pacientes también bajaron dosis de esto. Antieméticos, este es más interesante. Muchos más pacientes dejaron de ocupar sus antieméticos habituales, 67%. ¿Ya? Cannabis funciona muy bien como antiemético. Acá vemos que esta cifra se dispara un poquito en comparación al otro. Y lo que es interesante también es que muchos pacientes bajan el uso de laxantes, como evidentemente baja la ingesta de opioides, también bajan en la ingesta de laxantes. Yendo un poquito al éxito que se puede tener en relación a esto, es interesante que no hay grandes diferencias en relación al género. Sí hay una pequeña diferencia en relación a la experiencia previa con cannabis. Yo creo que es porque muchas veces se atreven a usar dosis un poco más altas que pueden brindar un poco más de alivio en situaciones de dolor, ¿ya? También el rango etario, de hecho, lo que es curioso acá, que terminó siendo más útil en personas bajo los 65 años. Y lo que es interesante es que sí le fue bien a mucha gente que no tenía conocimiento previo en relación a cannabis, ¿ya? Tal vez esto tenga relación también a que en el momento de conocer como que hay una sensación de, no sé, siento yo que es como un espaldarazo a la terapéutica, como que estoy asociando otro tratamiento. Por lo general pasa en la consulta que mucha gente que uno le indica cannabis, el hecho de tener una alternativa más antes de ocuparla ya le genera un bienestar. Eso, bueno, es parte del acto médico, sin lugar a dudas. Ahora, interesante acá como cuánto éxito tuvimos en relación a esto, vemos muy interesante en cáncer renal. Cáncer renal, un éxito, y acá se clasifica el éxito como una disminución significativa, o sea, moderada significativa en la condición del paciente y sin cesar esto y tampoco teniendo efectos secundarios severos. Esto en 6 meses. Cáncer renal fue donde mejores resultados se tuvieron. Los linfomas de Hodgkin también muy buenos resultados. Tumores cerebrales también, mieloma múltiple. Acá esta línea para mí es clave el uso de cannabinoides. Cáncer cervical también. Cáncer de mama, muy buenos resultados en cáncer de mama, muy buenos resultados. Cáncer pulmonar también hay muy buenos resultados. Tenemos una serie de datos bastante interesantes. Linfoma, cáncer de páncreas, miren, un 58% a los 6 meses. Muy interesante. Cáncer colorectal. Vemos que de manera considerable en distintos tipos de cáncer vamos a beneficiar sobre el 50% de la población. Ahora, melanoma, la verdad es que acá el índice de éxito fue bastante bajo, pero también entendemos que es de los tumores más agresivos. Lo que es interesante para mí de esto es la parte de seguridad, ¿ya? Que en relación a otros estudios ven que la seguridad de cannabis tiende a ser bien tolerada. Es un medicamento bien tolerado. Un 30% de los pacientes estudiados puede presentar efectos secundarios. Lo bueno es que son relativamente menores, ¿ya? Mareos, boca seca, aumento del apetito, somnolencia y efectos psicoactivos. Ahora, de estos, yo honestamente, los mareos, sin lugar a dudas, que son desagradables, es un efecto que eventualmente se puede mantener según la dosis, es por eso que es importante ajustar la dosis en relación a esto. Boca seca también vimos que es algo que se va a mantener. El aumento del apetito no necesariamente puede ser algo negativo, lo mismo que la somnolencia. Muchos pacientes en cuidados paliativos tienen insomnios, ¿ya? Y la psicoactividad tampoco la veo como algo negativo necesariamente si es que tengo un paciente postrado, con mucho dolor, con una situación clínica muy compleja. La verdad es que la psicoactividad no necesariamente va a ser algo negativo. Ahora, acá vemos quiénes tuvieron mejoras, por ejemplo, en los problemas en el manejo de la sintomatología del sueño. 70% tuvieron una mejora, ya hasta un 15%, 16%, ese síntoma desapareció.
Esto da, entonces, si sumamos entre los pacientes que tuvieron una mejora y derechamente que el síntoma desapareció, lo tenemos sobre el 85% en el sueño, muy alto. Nuestros pacientes van a dormir bien si ocupan correctamente cannabis. Debilidad y fatiga también, un 10% dejó eso y un 55% mejoró su nivel de energía, su debilidad, su fatiga. Los problemas digestivos también, vemos que un 26% mejoraron, o sea, desaparecieron sus problemas digestivos y una mejora del 50%. Ansiedad y depresión, 10% desapareció de manera muy considerable, un 74% mejoró el manejo de su sintomatología ansiosa y depresiva. Náuseas y vómitos también están en esta línea con un 36% de pacientes a los cuales les desapareció ese síntoma. 36%, muy considerable. Si lo sumamos con los pacientes que tienen una mejoría, vemos que es como un 90% de pacientes que sí se vieron beneficiados derechamente con el uso de cannabinoides en relación a náuseas y vómitos. Falta de apetito, lo mismo. Vi que hay unas preguntas, las voy a responder de inmediato. Volvemos a este concepto clave, calidad de vida. Cannabis brinda calidad de vida. En azul, antes del tratamiento, en salmón naranjo, después del tratamiento. Hay que decir, no va a producir mayormente la mejor calidad de vida del mundo, a pesar de que tenemos muchos pacientes que sí refieren una muy buena calidad de vida, mayormente van a tener una buena calidad de vida, que para ser pacientes oncológicos es algo muy deseable. Ahora, yendo a la realidad nacional, esto es Chile. Chile también es un país con industria cañamera. Chile llegó a ser el segundo productor en el mundo de cáñamo industrial. Tenemos condiciones muy aptas para el cultivo de esta planta y Chile fue una gran potencia. Sin duda, hoy por hoy estamos al debe. Hemos avanzado mucho desde lo médico en investigación, pero no a nivel de industria como sin duda lo están haciendo ustedes, así que los felicito. Deberían seguir, por favor, sean una de las grandes potencias en esto. Este es un trabajo muy pequeñito del 2017, que se hizo acá en Chile, en Viña del Mar. Pacientes que usan cannabis sativa con fines medicinales en cuidados paliativos. ¿Ya? Esto es una encuesta local, muy pequeñita. Vemos que mayormente eran hombres en este caso, casados, católicos, se pone su previsión en relación a esto, mayormente jubilados, 15%, y se pone el nivel educacional. Ahora lo que sí es llamativo es la vía de administración, infusiones y té. Esto es el número de pacientes que eran muy poquitos, por favor. Infusiones y té, y sabemos que es de las formulaciones menos útiles porque los cannabinoides son mayormente lipofílicos. Si bien hoy por hoy se puede trabajar hacia la hidrofilia, vemos que el uso de infusiones y té en Chile era lo más utilizado. Ahora que se conoce de aceite, sin duda que está migrando más desde las infusiones a los aceites, lo que es muy útil porque la parte de las infusiones va a ir mayormente a la parte aromática terpénica en dosis muy bajas, por lo tanto no es tan clínicamente significativo. 5 de ellos inhalatorios, 5 aceite, 3 en leche, vía digestiva muy interesante, pero hay que ir con mucho cuidado, y en tintura solo un paciente. El mayor motivo por el cual lo utilizaron estos pacientes es por el dolor. Segundo lugar, ansiedad. En el mismo nivel, sueño. También antiapetito, y acá, curiosamente, a un paciente le funcionaba como antidiarreico particular. Si vemos de estos 22 pacientes usando cannabis, la presentación de efectos secundarios es muy baja. Psicoactividad, 2 de ellos, insisto, no necesariamente hay que entenderlo como algo negativo, somnolencia, lo mismo. Cefalea 1. En general, la cefalea se asocia a la vía inhalatoria o a dosis altas. Boca seca, dolor abdominal. Dolor abdominal ahí puede ser tintura en dosis altas o ciertas formulaciones también pueden quedar no bien preparadas por vía digestiva. Náuseas, apuntar a que usó más dosis de lo adecuado tal vez. La conclusión de este trabajo es que el uso de cannabis de forma medicinal en pacientes de cuidados paliativos es una realidad nacional. ¿Ya? O sea, los pacientes cuando están en una condición oncológica de cuidados paliativos, a ellos se les ocurre cannabis muchas veces antes que a los médicos. Lo que es llamativo es la falta de indicación o asesoría médica
con respecto a su uso. La utilización de los preparados no estandarizados cuya eficacia y seguridad no ha sido demostrada. Acá también nace en parte que nosotros mayormente en Chile, nuestra realidad es desde los preparados artesanales, con buenos resultados, pero recientemente estamos con la industria más bien cercano a esto, ¿ya? Ahora, este trabajo que está hecho en Chile, este es un trabajo fresquito también, de este año, que habla de la experiencia de pacientes con cáncer y cannabis medicinal, y acá también evidencia que hasta el día de hoy tienen poca asesoría profesional. Muchas veces su prescripción médica viene por profesionales que no están familiarizados con esto, que no hay grandes accesos a buena calidad. Entonces, esto es algo que incluso en Estados Unidos, en estados en los cuales está aprobado el uso medicinal, vemos que no hay una buena asesoría. Y es acá que nosotros como profesionales de salud, como médicos o distintos tipos de equipos de trabajo, tenemos que saber más de esto. La gente ya piensa en cannabis y cáncer, pero no está recibiendo la asesoría necesaria en esto. Ya terminando, tengo autorización para mostrar este videito. Esta es una de mis pacientes más queridas, Fer, tiene 2 años, ella es portadora de un glioma en el quiasma óptico, en tratamiento con vincristina y carboplatino. Ella está con este tratamiento desde los 7 meses de vida, ¿ya? Inicio terapia en base a cannabis septiembre desde el 2018. Uno siempre con sustos en relación a cuáles van a ser los efectos secundarios. ¿Cómo va a estar esta pequeña hoy? Acá tengo un pequeño video. ¿Cómo es? ¿Salud? Bueno, este video es con un momento que ahora último se realizó su última resonancia nuclear magnética, en el cual vieron que la masa se disminuyó de manera muy considerable, está sin mayores efectos secundarios, su desarrollo psicomotor es prácticamente normal, si bien ha estado en un contexto hospitalario. Es prácticamente normal porque no está al día en todos los hitos, entendiendo que no es una niña que ha podido ir al jardín o al kindergarten, pero no va con retrocesos importantes, va bastante bien, ya tiene palabras, camina con mucha agilidad. Es una niña que ha pasado por quimioterapias muy dolorosas. Los carboplatinos producen neuropatías bastante considerables. Y estamos en terapia en base a cannabis desde septiembre hasta la fecha. Actualmente está sin quimioterapia, sí, usando cannabinoides en dosis más bien profilácticas desde el punto de vista convulsivo. Tener una masa en el cerebro puede tener un efecto proconvulsivante, entonces actualmente nos mantenemos con formulaciones 1 a 2 en dosis bastante bajitas con muy buenos tipos de resultados. Y bueno, esto ya la parte final. Ahora voy a responder dudas y preguntas. Sé que ha sido un tema árido, sé que es mucha información. Por favor, la idea es que ahora conversemos. Como me preguntan acá, no todos los tratamientos son orales. La vía rectal, el uso tópico, muy interesante. Otro tratamiento que está muy en pañales, pero que es tremendamente interesante, son los Smart Biomaterials, que son como pequeños dispositivos de biomateriales que pueden ser insertados cercano a un tumor, y yo lo aplico al momento de aplicarle radioterapia, van liberando cannabis. Entonces también vamos con el tratamiento in situ. Ya están saliendo algunas nuevas tecnologías muy futuristas en las cuales como voy a tener pequeños dispositivos con liberación prolongada de cannabis. Sin duda, la vía que más utilizamos es la vía oral o oromucosal, principalmente porque nos permite una vida media un poco más amplia, que es variable entre 12, 8, 6 horas dependiendo del paciente y dependiendo en qué etapa está el paciente. Pero mayormente ocupamos la vía oral por la vida media, por la facilidad de esto, pero también está la vía intrarrectal. Recientemente la vía intranasal también. Ahí hay algunos problemas que a veces pican las formulaciones, pero es una vía muy interesante. Y el uso tópico, entendiendo que más bien va a ser paliativo, hacia aliviar, también tiene bastante que decir. Para el sueño es un tema muy difícil y que es muy paciente a paciente. Yo tengo pacientes que andan muy bien con dosis medias de CBD, entre 10 o dosis más bien altas de CBD hasta 500 miligramos, que les resulta muy bien para el sueño. Habitualmente entre los 10 y los 100 miligramos para el sueño.
Mientras que en THC también tengo muchos pacientes que andan bien con esto, con dosis más bien bajas. Pero lo que pasa muchas veces depende, es muy importante la formulación. Muchos pacientes que ocupan la vía inhalatoria, desde el punto de vista manejo del sueño, obtienen una buena conciliación, pero no una buena mantención del sueño. ¿Ya? Es por eso que si se van a ocupar vías, o sea, la mejor vía de administración en lo personal para el manejo del sueño es la vía oral, digestiva. Nos da más horas, por eso muchas veces las gomitas de CBD o ciertos como caramelos no funcionan bastante bien en eso. Y lo mismo que los chocolates, entendiendo que cierta gente puede tener alguna mala tolerancia a esto, podemos ver muy buenos resultados en relación a la vía digestiva. THC tiende a ser suplemento en dosis variables. Hay pacientes que con muy pequeñas dosis, sin embargo, mayormente es con dosis medias a altas que los pacientes concilian sueño en base a THC y CBD. Estoy tratando de seguir acá el chat. Y estaba preguntando, íbamos en entonces para el sueño. Después, frente al manejo del dolor en adultos mayores, teniendo en cuenta las recomendaciones acá hechas, usando en el uso de tratamientos basados en cannabis, podemos concluir que la incorporación de estos son seguros, son seguros porque los efectos secundarios son suaves. Eso sería una razón. Sí, sin lugar a dudas, este mismo grupo de investigadores tiene un trabajo en adultos mayores que muestra con muy buenos resultados y que también bien utilizado no aumenta las caídas. Entonces, a mí en lo personal, tercera edad y cannabis es un grupo con muy buenos resultados. Por lo demás, las interacciones medicamentosas que mayormente van desde potenciar los opioides y las benzodiazepinas, hay que tener cuidado con ciertos anticoagulantes, sobre todo los anticoagulantes más nuevos, ¿ya? Estos anticoagulantes tienden a interaccionar más con CBD. Si tengo un paciente que está con un tratamiento anticoagulante, tengo que preferir una línea más THC. Tiene menos interacciones medicamentosas, una formulación más alta en THC, una formulación más alta en CBD, ¿ya? ¿Qué tipo de cepas de cannabis son recomendadas para el dolor? Esto también, en cuanto a las variedades, acá hay distintas maneras de clasificarlas, desde la parte más clásica, sativa índica, al ratio THC-CBD, a la formulación terpénica que tiene relación a esto, y la verdad es que, si bien hay ciertas luces, ya, o sea, uno apuntaría a ocupar plantas de predominancia índica, ¿ya? Vemos que esto hay ciertas personas que se escapan de ese paradigma. Hay ciertas personas que con un perfil de plantas más sativo también encuentran dolor. Cuando hablamos hoy por hoy de un perfil más sativo, estamos hablando de un perfil de plantas más altas en terpinoleno mayormente, en limoneno muchas veces, que van a ser plantas más activantes. ¿Qué tipo de cepas? Yo honestamente siempre recomiendo variedad, ¿ya? ¿Por qué variedad? Porque muchas veces con el uso vamos a ir viendo tolerancia. Entonces podemos ocupar, por ejemplo, ciertas plantas de predominancia afgana, ciertas plantas de predominancia kush, que vamos a tener muy buena respuesta al tratamiento. Vamos a ver que en un tiempo variable, entre 1 a 6 meses, se va a perder la efectividad. Y es en ese caso que variar el quimotipo de planta, variar el tipo de planta a utilizar, va a tener beneficio. Es por eso que siempre cuando se pregunta de cepas, para mí la respuesta es variedad. Tener distintos tipos de formulaciones, idealmente una para el día y una para la noche. Si no se puede hacer eso, tener una formulación en dosis bajas en el día, en dosis más altas en la noche, y una vez que pierde efectividad, rotar a otro tipo de cepa. Frente al cáncer como algo preventivo, la verdad es que con evidencia no se puede decir hoy por hoy. ¿Ya? No hay estudios que muestren un efecto profiláctico en relación a esto. Varía mucho la efectividad si es que se usa aceite o inhalado, sí. Varía, pero varía más bien en la vida media y es más bien la parte farmacocinética. En este caso, la vía inhalatoria en general se demora entre 3 a 10 minutos en hacer efecto, mientras que la vía oromucosal varía entre 30 a 90 minutos. Por otro lado, la vía inhalatoria, su duración es mucho menor, de 1 a 4 horas más menos, mientras que la vía sublingual puede ser de 12 hasta 6 horas.
Por lo tanto, lo que sí, yo muchas veces a los pacientes, entendiendo que son situaciones clínicas complicadas, les propongo un tratamiento asociado desde el punto de vista sublingual y el punto de vista inhalatorio. El sublingual es mi tratamiento de base, y la vía inhalatoria es mi tratamiento SOS, como un rescate. Por ejemplo, si tengo un dolor cólico, si tengo una situación de ansiedad, si tengo otro efecto más bien negativo rápido, va a ser más útil un vaporizador que el aceite, dado que es más lento el aceite. Entonces, lo ideal es apuntar a un tratamiento asociado. ¿Ya? Sigo, estamos en eso. Para el uso de cannabinoides es mejor, según su prescripción, oleosas, sí, sin duda sustancias oleosas. El aceite de oliva para mí es de mis favoritos. Si es que no hay buenos resultados con aceite de oliva, puede ser aceite de pepita de uva. Si no, aceites como el MCT también pueden ser bastante útiles. Leche entera sí, también funciona bastante bien. Yo la uso en lo personal, pero ahí hay que evaluar la tolerancia a la lactosa que pueda tener la leche. En la persona, perdón. Entonces también hoy por hoy existen algunas formulaciones incluso veganas de hacer como leche vegetal, si se puede entender así, y tiene que ser entera sí o sí, por la materia grasa. De hecho, yo en lo personal, cuando lo hago para mí mismo, ocupo leche entera más crema de leche, para aumentar la materia grasa de esto. Yo eso lo indico, la vía digestiva, se le indico a pacientes con experiencia en cannabis, porque las dosis tienden a ser más altas. La vía digestiva comestible puede demorarse entre media hora hasta 6 horas en hacer efecto, ¿ya? Y la duración puede ser de hasta 24 horas o más. Honestamente, para mí, por ejemplo, en dolores lumbares que son muy difíciles de manejar, la vía digestiva es muy interesante, pero no en un paciente novicio, no en un paciente que está comenzando con el uso de cannabis, sino que alguno que ya tenga experiencia, ¿ya? ¿Alguna recomendación personal sobre el abordaje para niños con leucemia mieloide aguda? Sin duda. Formulaciones 1 a 1, 1 a 2, andan muy bien en dosis que no les generen mareos ni somnolencia. Y eso es variable entre niño y niña, ¿ya? Muchas veces se trata de poner una relación dosis-peso en relación a esto, pero es muy variable. De verdad tengo niños que están usando concentraciones tanto de THC-CBD que varían hasta 10 veces o más. Entonces acá, por lo general, nuestra estrategia va a ser partir de menos a más. Siempre le digo a los pacientes que el abordaje sea dinámico, que yo no tenga solo una dosificación, sino que tenga una dosificación para días buenos y una dosificación para días malos, que habitualmente puede ser entre media hasta el doble de la dosis habitual. Lo que es interesante también es que muchos pacientes que están en quimioterapia toleran mayormente el THC. Eso es porque el receptor CB2 se expresa más y hay más THC en los receptores CB2. Por lo tanto, también yo les digo que si van a tener una quimioterapia, entre 2 a 3 días antes, aumenten un poquito la dosis y la mantengan alta durante los días y los días posteriores a quimioterapia, bajándolo después. Entonces es un tratamiento muy dinámico. Pero si hablamos directamente de leucemias, nuestra mayor experiencia es con formulaciones 1 a 1, 1 a 2, THC-CBD, en concentraciones de cannabinoides que varían entre el 1 y el 30%. Son concentraciones muy variables. Ya, vamos en... Perfecto, para el sueño, THC-CBD, todos los tratamientos son orales. Leche entera, leucemia, podemos encontrar, sí, hay algunas presentaciones nuestras en Daya, y que hay un YouTube de temas, varias presentaciones de esto. También, gracias por escucharla, un nuevo trabajo en Colombia, pero conozco algo de la realidad colombiana. ¿Qué presentaciones seguras y reglamentadas disponemos en Colombia? Honestamente, no se los puedo decir con certeza. No voy a responderles algo que puedo estar equivocado, así que lo siento mucho. ¿Qué tan seguro es tomar todo un gotero de aceite CBD? Porque mi hija lo toma por cólicos menstruales durante 3 días. La verdad es que es bastante seguro mientras sea por usos prolongados. En general,
se han probado dosis muy altas de CBD, sobre los 3.000 miligramos, que han sido bastante bien toleradas. Acá lo que hay que tener cuidado con el CBD es que es un vasodilatador, por lo tanto puede haber hipotensión ortostática, pero en general es un tratamiento muy bien tolerado en dosis altas y frecuentes. Así que mientras no se vea hipotensión, mientras no esté tomando algunos otros medicamentos como anticoagulantes, no deberían haber problemas importantes. Ahora, más abajo preguntan que hubo insomnio, y eso, hay dos cosas. Puede haber sido la dosis o puede haber sido el tipo de formulación. Hay cierta gente que el CBD lo activa y hay otra gente que el CBD lo adormece o lo da somnolencia. Por lo tanto, acá hay que ver qué tipo de formulación era, si era THC, CBD, cuál ratio de eso, y qué terpenos tenía. Porque si era una planta, por ejemplo, de apellido Hayes, muy posiblemente iba a ser activante, ¿ya? Entonces acá la respuesta a eso tiene que ver con la dosis. Muchas veces las dosis que dan somnolencia son un poco medias o altas y tiene que ver mucho con el tipo de formulación. En general, el CBD es el que presenta una variabilidad de que algunos pacientes andan muy bien con el CBD para la noche y otros derechamente que con el CBD se activan mucho para la noche. Ya, siguiendo con esto, las dosis se ajustan de acuerdo a qué parámetros. En lo personal, los ajusto según el síntoma a tratar y los efectos secundarios que presente. No queremos a un paciente con mareos y somnolencia en el día. Mientras vea eso, es un motivo para ajustar la dosis hacia abajo. ¿Qué otro parámetro? Por ejemplo, ¿qué síntomas estoy manejando? Si estoy manejando dolor, mientras el paciente presente dolor, vamos a sugerirle esto, o mientras él tolere mejor su dolor. Muchas veces, por ejemplo, en neuralgias del trigémino, vemos que el paciente sigue teniendo dolor, pero su relación con el dolor es mejor. No le importa tanto su dolor, se permite distanciar de ese dolor. Entonces acá, para mí lo primero es tener un buen manejo del síntoma inicial que pretendo tratar y derechamente ligado el perfil de efectos secundarios. Dependiendo del tipo de usuario, siempre vamos a partir por una dosis baja. ¿Qué tan baja? Va a depender de la experiencia previa y desde ahí comenzamos a aumentar. Yo por lo general parto con dosis menores a 1 miligramo de THC y después de eso, después del tercer día, voy aumentando. Por lo general trato que muchas veces sean dosis subterapéuticas dependiendo del tipo de paciente. Si está muy medicado, las 2-3 primeras semanas puede que esté con dosis más bajas, y si es que veo que el paciente no presenta efectos negativos en relación a esto, después de la tercera semana aumento las dosis de manera considerable. Pero nunca voy a hacer grandes saltos de aumento. Lo importante en cannabis medicinal es partir bajo y aumentar lento. ¿A partir de qué edad? Dependiendo de la circunstancia clínica. ¿Ya? O sea, yo tengo pacientes de 2 meses, pero de vida, entendiendo que tienen una leucemia tremendamente agresiva. O lo mismo en un paciente epiléptico, que si presenta una epilepsia muy maligna, la verdad es que el rango de edades de los pacientes es muy amplio, dependiendo de la situación clínica. Eso es lo clave. En un paciente oncológico pediátrico, la verdad es que vemos muy buenos resultados. Y una de las grandes investigadoras clínicas en relación a esto, derechamente está, que es Bonnie Goldstein, está abogada al uso terapéutico en la edad pediátrica, ¿ya? Y derechamente con muy buenos resultados. Y respecto al techo, tengo pacientes de 100 años ocupando esto, así que es muy amplio entendiendo la situación clínica que tengamos, ¿ya? A ver, ¿cuáles son los efectos CBD o THC en pacientes con diabetes o presión alta? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El CBD en presión alta puede ser muy positivo desde el punto de vista que me va a producir una vasodilatación, y muchos pacientes tienden a regularizar sus cifras tensionales en relación a esto. Muchas veces hay que bajar las dosis de sus antihipertensores. El THC en diabetes es muy curioso y hay que tener ciertos cuidados, porque mejora
la sensibilidad de algunos tratamientos, también de la insulina muchas veces, y vemos ciertos pacientes que tienden a hacer hipoglicemias, ¿ya? En relación a dosis de THC o lo que puede ser positivo o negativo según cómo esté la diabetes. Si es una diabetes ampliamente descompensada, con cifras siempre en hiperglicemia, vamos a ver algo muy beneficioso de esto. Ahora, si tenemos un paciente que sus cifras están bien reguladas, es muy importante ser ordenados con el apetito, porque sí he visto pacientes que han hecho hipoglicemias por dosis altas de THC. Entonces, en pacientes diabéticos, cuidado. Hipertensos, hipotensos, precauciones, sin lugar a dudas. Desde el punto de vista de la hipotensión, en pacientes hipotensos hay que apuntar a dosis medias y bajas. THC y CBD en dosis altas tienden a ser hipotensores, ¿ya? Entonces, sí o sí, vamos a dudar por unos ratios más bien, o sea, por unos rangos terapéuticos más bien hacia dosis bajas y medias en pacientes hipertensos, o sea, en pacientes hipotensos. Lo que es positivo en los hipertensos es que el THC en dosis bajas me puede aumentar un poquito la presión y en dosis altas me las tiende a bajar. Entonces, si es un paciente hipertenso que tolera bien el THC, tengo que apuntar a dosis medias y altas, si es hipertenso y con cifras tensionales no controladas. ¿Cómo se podría conseguir eso en un país que no está autorizado legalmente como Noruega? No lo sé, pero si es que están por allá, conozco médicos en Europa que trabajan y podría ponerlos en contacto con ellos, principalmente en España, en Cataluña. Ahora desconozco cómo es la legislación, si es que, porque acá en Chile uno puede traer ciertos preparados de afuera siempre que haya una indicación médica. Entonces no sé si es que en ese caso puede haber una indicación médica y desde esa indicación hacerlo. Ahora, yo en lo personal abogo más por las formulaciones que tienen tanto THC CBD en distintos ratios que el uso solo de CBD. Muchas veces el uso solo de CBD requiere dosis más altas para ver efectos clínicos favorables y por lo tanto también más efectos secundarios. ¿Tiene alguna interacción con suplementos alimenticios? Se habla de que el omega 3 potencia los cannabinoides, ¿ya? Y que algunas cosas podrían bajar la efectividad, pero honestamente, derechamente, omega 3 como algo positivo, como algo negativo, los suplementos alimentarios, no les podría comentar de alguno. ¿A partir de qué edad? Ya lo respondí. A ver, otras preguntas. ¿A partir de qué edad? Ley de asistencia. Efectos en diabetes e hipertensión. Ya, es cierto, de acá he leído en blog que se han presentado problemas adicionales por el uso de vaporizador. ¿Hay evidencia? Sí. El uso de vaporizadores tuvo mortalidad en Estados Unidos porque ocupan extractos que tienen vitamina E. Y fue la vitamina E lo que fue terriblemente negativo. Eso en la membrana, o sea, en el surfactante pulmonar, en todo esto es muy negativo. Por lo tanto, acá hay que hacer la diferencia entre la vaporización del tipo de extracto o la vaporización directamente de la planta. Es muy importante también el tipo de vaporizador a usar, porque si no es de la calidad adecuada, estoy exponiéndolo a los gases que libera cualquier material que se expone a altas temperaturas. Honestamente, grandes estudios en base a terapia vaporizada no hay, se están haciendo, sí, de hecho salió hace poco uno muy interesante con dosis muy bajitas, con dosis de 0,5 miligramos de THC y 1 miligramo de THC por vía inhalatoria, con muy buenos resultados y muy bajo perfil de efectos secundarios. Y dosis ridículamente bajas, 1 miligramo de THC, 0,5 miligramos de THC. Entonces acá, el tema de la vaporización es que es muy importante qué voy a vaporizar. Yo en lo personal sugiero flores o extractos de muy buena calidad que no tengan vitamina E. Y también es muy importante el vaporizador. Yo apunto a los vaporizadores de amplia gama, o sea, de alta gama, principalmente la marca Storz & Bickel, que es una marca alemana con vaporizadores hechos en Alemania. El gran problema es el acceso. Son vaporizadores muy caros. Entonces ahí tenemos esa limitación. Es por eso que si bien nosotros tratamos de promover la vía inhalatoria, mayormente nuestros pacientes están solamente por la vía oromucosal más el uso tópico, porque el acceso a un buen vaporizador es bastante caro. Pero ya están saliendo algunos estudios con vías inhalatorias en dosis bien altas, bajitas, perdón.
No sé si es que la edad, dependiendo de la situación clínica, tenemos pacientes incluso desde el mes de vida en un contexto de epilepsia refractaria, por favor, no en cualquier contexto, y el techo es muy alto, interacción con suplementos, pacientes hipertensos. En animales sí, de hecho ha crecido mucho el uso veterinario, los animales también tienen un sistema endocannabinoide, por lo tanto sí podemos apelar al uso cannabinoides en animales. No sé si tienen más dudas, preguntas, comentarios, por favor. Acá hay otro Doctor, concepto. Cannabis punto rojo es que, miren, eso es algo más local. Es un tipo de cannabis que se le hablaba por los colores que da, que se veían los puntos rojos, pero eso es una clasificación más bien local. ¿Ya? En cuanto a la concentración, habría que hacer algún tipo de medición derechamente. Por ejemplo, yo les voy a mostrar acá algunas mediciones de algunos aceites que contamos acá, y lo importante sería irse como algo en relación a esto. Acá, por ejemplo, vemos una plantita, una planta muy alta en CBD que se llama Mango Treat, y estos son flores, de hecho, y acá se mide la concentración, por ejemplo, de delta 9 THC, y vemos la concentración de otros cannabinoides que es bien alta, o otras cosas que se miden. Acá solamente se mide THCA, delta 9, THC, CBDA y CBD. Vemos que es una formulación 1 a 1 mayormente. Permiso, que tengo otras formulaciones acá. No sé si es que esta se ve. Vemos que esta es una formulación un poco más alta en THC, del 50%, pero esto es una resina de una planta afgana. Un THC del 50%, bastante alto. Si le sumamos además el THCA, queda en un 54%. Muy baja la concentración de CBD, en este caso, por ejemplo, vemos que es solamente un 2.5 y CBN 1.3. ¿Ya? Entonces acá lo ideal sería tener la cromatografía de esto y desde eso comenzar la dosificación. Si no se cuenta con eso, siempre nuestra estrategia va a ser ir de menos a más. Siempre va a ser ir de la menor dosis posible, ir de 0,5 a 1 miligramo a un gran techo. El tema es que ese techo es muy amplio. Tenemos pacientes que no toleran 5 miligramos de THC con un gran mareo y somnolencia, y tenemos pacientes con dosis de 3.000 miligramos de THC actuando como si nada, viviendo su vida perfectamente. Entonces el gran problema en cannabis, entre comillas, es que el rango terapéutico es demasiado amplio. Mira, acá hay una pregunta si es que ayuda a disminuir la leucemia y anemia. Anemia no tiene derechamente que ver, pero sí en el manejo de la leucemia puede ayudar bastante. Puede ayudar bastante como un coadyuvante terapéutico, y también porque los receptores CB2 se expresan altamente en la línea de los linfocitos. Entonces es muy importante el efecto del CBD positivo en leucemia, con muy buenos resultados. En anemia, no. En anemia va por otros lados. No hemos visto estudios en relación a esto, sí en leucemia. Ahora, lo que es positivo es que como va a ayudar un poco, las anemias muchas veces tienen relación, además del origen basal de su patología, con las quimioterapias que se puede acceder, y muchas veces va a regular a que uno ocupe menos dosis de esto y por lo tanto puede haber menos anemia, pero no es algo directo. Punto rojo, valoración. Es que punto rojo lo desconozco, si es una planta que es una categoría, me imagino que es más local y que debería, desde la cromatografía uno podría ver qué es eso. Si es que es más alta en THC y posiblemente en mirceno, muy posiblemente va a tener un mayor uso en dolor, posiblemente trastorno ansioso o fatiga, dependiendo si es que es un perfil más bien de hoja larga o de hoja gruesa. Pero deberíamos apuntar a poder hacerle una cromatografía para ver su contenido tanto de cannabinoides como terpenos, o desde la parte de cómo ver a la planta. O sea, si tengo una planta de hoja larga y delgada, muy posiblemente va a ser una planta muy buena para la fatiga, muy buena para la falta de energía, muy buena para sintomatología depresiva. En cambio, si vamos a una planta de hoja gruesa y más bien corta, va a tener un efecto más bien relajante, sedante. Pero eso tampoco es absoluto, ¿ya? Y lo que es más complicado en cannabis es que la misma sustancia a 10 personas le puede producir 10 efectos más o menos distintos, con algunas similitudes, pero también con diferencias. Entonces, desde ese punto de vista, habría que saber
qué cannabinoides y qué terpenos presenta esto desde una buena cromatografía, y desde eso lo podríamos orientar a algunas instancias más bien clínicas. Si es más bien alto en mirceno, beta-cariopileno, situaciones de dolor. Si es más bien alto en limoneno, pineno, terpinoleno, cosas de sintomatología depresiva o fatiga. No sé si hay más dudas, más preguntas. Doctor, no, bueno, creo que no sé si Juan Pablo o desde Planmetco, Iván, pues no queda más que agradecer, creo que la gente está todos los días y atrás de cada conferencia mucho más inquieta acerca del tema y bueno, poder contar con toda esta información. Acabo de dejar un formulario para que por favor, para nosotros es muy importante si lo pueden contestar, formulario en Google Forms para los participantes, entonces bueno, si hay alguna otra pregunta que el doctor nos pueda responder o Juan Pablo, adelante. Muchas gracias, doctor Cruz. Gracias, Santiago. Doctor Diego Cruz, ante todo, un millón de agradecimientos por el esfuerzo y el tiempo desde Chile. Sabemos que ha preparado una conferencia muy buena, una evidencia científica, pues que es evidente verlo en cada una de las diapositivas. Pues hombre, muy agradecidos. Sabemos que estamos generando una interacción permanente con el gremio médico, científicos, investigadores, y de eso se trata, poder interactuar no solamente a nivel país Colombia, sino a nivel internacional y que podamos ir llevando las ideas de un horizonte y del otro hasta que lleguemos a lo mejor para los pacientes, para los médicos. Solo nos resta pues simplemente darle nuevamente los agradecimientos por ese gran esfuerzo, por acompañarnos y de paso a todos los colegas suyos, mi estimado doctor, invitarlos y a los participantes para la semana entrante la conferencia con la doctora Adriana Carrillo. Es epidemióloga, es especializada en terapias alternativas, además lleva más de 10 años trabajando con trabajos pues, de evidencia clínica, así que pues igual que como usted doctor, esperamos tener una buena conferencia la semana entrante para completar nuestro ciclo como nos lo hemos propuesto, donde vamos a reunir toda la evidencia científica y médica para que todos tomemos mejores decisiones. Muchas gracias doctor, muchas gracias a todos. Bueno, entonces, doctor Cruz, que esté muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo, Iván, y hasta la próxima a todos los participantes. No olviden inscribirse si al día de hoy no se han inscrito y participaron para poder recibir el certificado de participación por parte de la Universidad de Quindío. Entonces, un feliz día y fin de semana para todos y hasta la próxima, doctor Cruz. Un abrazo grande, que esté muy bien. Gracias. Gracias, adiós, chao. Gracias. Que estén muy bien. Adiós, chao. Gracias a todos.